Muy bien, pues en esta mañana quería terminar una serie de 3 mensajes sobre las mentiras del diablo. No sé si os acordáis que compartí hace ya unas semanas, he compartido las 2 últimas veces que he estado aquí, compartí sobre las mentiras que el diablo usa, porque una de sus armas más poderosas es la mentira. Y decíamos que ya desde el principio, cuando Adán y Eva estaban en el huerto de Edén, Satanás, en forma de serpiente, dice la palabra en Génesis capítulo 3, se acercó a Eva y le trajo una mentira sobre su mente. A Eva a Adán, y no solo una, sino 2 y 3 mentiras. Y el pecado del ser humano comenzó por las mentiras del diablo. Y él es experto, porque dice la palabra en el libro de Juan, que él es padre de mentira. Por lo tanto, él conoce muy bien esa arma y la usa y la sigue usando. Y la usa con nosotros también. Por eso tenemos que entender que es una de sus armas más importantes y que necesitamos combatir esa arma con la palabra de Dios, con la verdad. Veíamos que en Efesios capítulo 6, donde se nos describe la armadura del cristiano, la primera arma que aparece en esa armadura, ¿cuál es? Dice, ceñidos los lomos con la verdad. Ceñidos los lomos con la verdad. Esa es la primera arma, que la puedes leer en Efesios capítulo 6. Ceñidos los lomos con la verdad. Porque para combatir la mentira necesitamos la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Por lo tanto, necesitamos la verdad para combatir al diablo. Y la última arma de la armadura, ¿cuál es? Coged la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y esa espada es un arma que no es solo para defendernos, sino también para atacar. Eso lo sabían los guerreros antiguamente. Ahora ya usan hasta drones para atacar los ejércitos, ¿no? Desgraciadamente. Pero entonces era la espada el arma del guerrero. Por lo tanto, nosotros no necesitamos una espada física, sino tenemos la palabra de Dios, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y con ella vamos a poder defendernos del diablo y atacarle también, para que él huya de nosotros. Muy bien, pues no sé si os acordáis que compartí una de las mentiras que el diablo intenta inocular en nuestra mente. Esa mentira era la de estás solo, ¿no? Estás solo. ¿Cuántas veces has escuchado esto? O tú mismo te lo has dicho, estoy solo, nadie me quiere, nadie se preocupa por mí. Pues eso es una mentira del diablo, porque estuvimos viendo en la palabra de Dios y hemos recordado ahora Faineri nos leyó en Isaías capítulo 41, no temas ni desmayes, porque yo estoy contigo, dice el Señor. Amén. Por lo tanto, no estás solo, Dios está contigo. Y si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Amén. Por lo tanto, no te creas esa mentira, no estás solo. No estás solo, Dios está contigo. Pero hoy quería compartirte 2 mentiras más que creo que tenemos que detectar y combatir. Hay una mentira del diablo que dice, es imposible. Es imposible. Todos hemos vivido situaciones muy difíciles en nuestra vida, ¿no? En las que hemos querido tirar la toalla, como dice esa expresión, ¿no? Hemos querido abandonar y no hemos visto la salida y hemos dicho, es imposible. Esto ya no tiene solución. Esto es imposible, ¿no? A veces intentamos cambiar nuestro carácter. ¿Cuánto cuesta, no? Cambiar nuestro carácter. Sin éxito. O a veces nos vemos fracasados en algún área de nuestra vida, como padres, como madres,
como hijos e hijas, como hermanos, y vemos fracaso tras fracaso, y muchas veces decimos es imposible, pero no nos damos cuenta de que para nosotros es imposible, pero para Dios no es imposible. Él puede hacer todo lo que nosotros no podemos. Él puede llegar a cualquier lugar donde nosotros no podemos llegar. Jesús se lo dijo a sus discípulos, hablando sobre lo difícil que era que un rico que pone su mira en las riquezas entrara en el reino de los cielos. Ven conmigo al libro de Marcos, capítulo 10 y versículo 27. Marcos 10, 27. Fíjate lo que les dijo Jesús a sus discípulos. Como digo, hablando sobre los ricos. El problema no son los ricos, el problema son los que ponen su mirada en las riquezas. ¿Por qué? Porque convierten las riquezas en su Dios. Ese es su Dios. Por lo tanto, están lejos del Dios verdadero. Y por eso dijo Jesús que más difícil es que un rico entre en el reino de los cielos que un camello pase por el ojo de una aguja. Eso. Pero fíjate lo que les dice Jesús en el versículo 27, 10-27. Dice, entonces Jesús mirándolos, dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Por lo tanto, no hay nada imposible para Dios. Cualquier circunstancia difícil es posible para Dios. Tenemos un Dios ilimitado. Porque es un Dios omnipotente, omnipresente y omnisciente. Por lo tanto, no hay nada imposible para Dios. Así que no te creas esa mentira del diablo cuando él te dice es imposible. No insistas, es imposible. Hay una historia que me gusta mucho en el libro de Daniel, el profeta Daniel, en el capítulo 3. En esa historia nos habla de que el rey Nabucodonosor, un rey muy orgulloso, mandó erigir una estatua muy alta y mandó que todos los súbditos, todo el pueblo adorase a esa estatua que había hecho de su propia imagen. Pero en aquel lugar había muchos judíos que fueron deportados desde Jerusalén hasta Babilonia. Ahí estaba Daniel, Belsasar, y también había 3 jóvenes, Sadrach, Mesac y Abednego. Eran los nombres babilónicos que le pusieron, tenían el nombre judío, ¿no? Y cuando ellos oyeron que el rey había hecho una estatua y que debían postrarse ante esa estatua, ellos se negaron. ¿Por qué? Porque solo adoraban al Dios verdadero, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob. Por lo tanto, había una amenaza para aquellos que no adorasen a esa estatua. Y esa amenaza era ser echados en un horno de fuego ardiendo. Por lo tanto, la cosa no era fácil, No era fácil, porque si se oponían a adorar a esa estatua, la consecuencia era morir en un horno de fuego, que no tiene que ser nada agradable el tener esa situación, ¿no? Pero es una historia inspiradora, porque ellos tenían claro al Dios al que servían, al Dios todopoderoso, al Dios de lo imposible. Ellos sabían que Dios era el Dios de lo imposible y que Él podía librarles del horno de fuego. Fíjate lo que dice Daniel 3:17, si quieres mirarlo o ir conmigo a este texto. Y Daniel 3:17 dicen estos jóvenes, dice, he aquí nuestro Dios a quien servimos. Ellos tenían claros a quién servían. Ellos servían a Dios por encima de todos, por encima del rey y por encima de cualquier
ser humano. Dice, he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y de tu mano, oh Rey, nos librará. ¡Qué convicción tenían estos jóvenes! Ante un horno de fuego que estaba ahí amenazándoles, ellos sabían a quién servían. Y les daba lo mismo porque sabían que Dios era un Dios de imposibles. Y si sigues leyendo, cuando fueron echados, dice la palabra que de repente el rey Nabucodonosor dice que vio, en el versículo 25 dice que vio un varón más. Eran 3 jóvenes los que echaron allá, pero de repente el rey miró hacia dentro del horno y vio 4 varones. Y dijo, ¿no habéis echado a 3? ¿Por qué hay 4 varones? Y dice el versículo 27, dice así, dice, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. ¡Qué grande es Dios! Amén. O sea, no solo los había librado, dale un aplauso al Rey de Reyes, porque es un Dios todopoderoso. Cuando fueron echados, el resultado fue que Dios estuvo con ellos. Ese era el 4.º varón. Dios estuvo con ellos y los sacó del fuego sanos y salvos. Y fíjate si Dios cuida los detalles. Tiene hasta humor, que dice que salieron sin olor a humo. Cuando uno está haciendo una barbacoa, bien apartadito del fuego para no quemarse, acaba con una peste, ¿no? De olor a humo, ¿no? Bueno, pues estos jóvenes salieron del horno sin olor a humo. ¿Por qué? Porque Dios es el Dios de lo imposibles. Así que, ¿era imposible esto? No. Dios hizo imposible, lo hizo posible. Se cumplió lo que dice en el libro de Isaías, capítulo 43 y 2, dice, cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, dijo Dios a través del profeta Isaías. Por lo tanto, Dios es un Dios de imposibles. No le creas al enemigo cuando te diga que es imposible. ¿Qué podría también ser más difícil de creer que la promesa que el ángel le dio a aquella mujer llamada María, que siendo virgen iba a tener un hijo? Este hecho es contrario a las leyes de la naturaleza, ¿no? Una mujer, siendo virgen, no conociendo a varón, no puede engendrar un nuevo ser. Va contra las leyes de la naturaleza. Pero es que el que hizo esas leyes es más poderoso que las mismas leyes, porque las hizo Él. Por lo tanto, Dios hizo un milagro en aquella mujer. Fíjate lo que dice en Lucas, el ángel, lo que le dice en Lucas capítulo 1 y versículo 37, un texto que ahora se va a leer mucho por las fechas en las que estamos, ¿no? Y cuando el ángel le dice a María que el Salvador iba a nacer en su vientre, en el versículo 37 le dice así, porque nada hay imposible para Dios. Otra vez le dice el ángel, porque nada hay imposible para Dios. Nada hay imposible para Dios. Dios lo puede hacer. Por lo tanto, María podía haber rechazado aquella oferta, aquella promesa, y podía haber dicho, eso es imposible. No cuentes conmigo, busca otra mujer. Pero su respuesta fue, he aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra, a tu verdad. Amén. Por lo tanto, no hay nada imposible para Dios. Cuando enfrentamos situaciones imposibles, tenemos que decidir si creer que no hay nada imposible para Dios o centrarnos en el problema y perder la esperanza. Si hacemos lo segundo, nos vamos a entregar a la depresión, a la ira, a la derrota, y vamos a caer
en todo eso. Pero si creemos que Dios es un Dios de imposibles, vamos a ver la gloria de Dios. A su tiempo, no desfallezcas, a su tiempo lo vas a ver. Hay muchas situaciones en nuestra vida que parecen imposibles, ¿no? Cada uno tenemos la nuestra, ¿eh? Hay gente que no puede perdonar y dice, para mí es imposible, no puedo perdonar, ¿eh? Otros no creen que Dios les perdone y dicen, es imposible que Dios me perdone esto que hice. Hay otros que dicen, no puedo tener paciencia, es imposible, no voy a cambiar nunca, ¿eh? Soy una persona impaciente. Hay gente que dice, no creo que Dios me pueda usar, es imposible que Dios me use a mí, no tengo nada, ¿eh? No valgo para nada. Hay gente que dice, es imposible, no puedo vencer las tentaciones, no puedo cambiar mi carácter, así soy yo, dicen algunos. Mis problemas familiares no tienen remedio. Déjame decirte que sí tienen remedio. Dios es un Dios de imposibles. No puedo vencer mis adicciones, ¿eh? A la comida, a la pornografía, a las palabrotas, a las compras compulsivas. Hay mucha gente que lucha con esas adicciones. Y hay gente que dice, es imposible, no puedo con estas adicciones. Dios sí puede cambiarlo. Dios puede cambiar tu vida, puede transformarte. Amén. Hay gente que se siente como un fracasado, que no ve salida a sus problemas financieros. Dios puede hacer milagros, ¿eh? Dios puede hacer milagros y Dios cuida de nuestra vida. Por lo tanto, no digas, es imposible, ¿eh? Dios es un Dios de los imposibles. El problema es cuando nos sentimos responsables de vencer los problemas con nuestras fuerzas, ¿eh? Cuando hacemos eso, estamos condenados al fracaso. Por eso Pablo, en 2 Corintios 12, versículo 7, ven conmigo a 2 Corintios 12, versículo 7, Pablo lo tenía muy claro. Y en este texto dice así, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a la cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Amén. No es una cuestión de capacidad, de tu capacidad, sino del poder de Dios. No es cuestión de mi capacidad, sino del poder de Dios. Por eso Pablo aprendió a vivir en la gracia de Dios. Pablo recibió una revelación que, si la hubiéramos recibido nosotros, no sé qué hubiera sido. Dice la palabra que fue llevado hasta el tercer cielo, o sea, hasta la misma presencia de Dios, ¿eh? Hay un primer cielo, que es el que vemos, un segundo cielo, donde están las huestes de maldad, y el tercer cielo, donde está la presencia de Dios. Y Pablo fue llevado hasta esa misma presencia. Pero cuando volvió de esa revelación, dice la palabra que le fue dado un aguijón. ¿Para qué? Para que no se exaltase, ¿eh? Porque el orgullo nos juega muy malas pasadas. Por lo tanto, dice Pablo que él se goza en las debilidades, ¿eh? O sea, que él depende total y exclusivamente de Dios y no de su propio esfuerzo. La victoria no depende de ti, depende de Dios. Por eso no te preocupes, porque no depende de ti ni de mí, sino depende de Él. Y Pablo, en otro texto, en Filipenses 4:13, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay que destacar, este texto muchas veces lo entendemos mal. ¿Por qué? Porque aquí no aparece la palabra hacer. No dice todo lo puedo hacer en Cristo que me fortalece. ¿Por qué? Porque nos convertiría en pequeños dioses. Porque si todo lo puedo hacer, pues entonces yo soy un dios, con minúscula, pero me puedo convertir en un dios. No aparece la palabra hacer, sino dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Literalmente en el griego se puede traducir como para todo tengo recursos en Él que me da el poder. Esto es lo que significa este texto. O sea, no habla de acciones, sino habla de actitud. ¿Entienden? No es lo mismo.
no habla de acción, sino de actitud, de confianza y valentía como consecuencia de depender de Dios, de esperar en Él. Así que para nosotros hay imposibles y situaciones muy difíciles, pero para Dios no hay nada imposible. Tenemos que confiar en Él y seguir creyendo que a su tiempo vamos a ver la victoria. Así que no le creas al diablo cuando él te dice es imposible. Depende de Dios, porque Dios es el Dios de lo imposible y Él lo va a hacer a su tiempo. Amén. Si no lo has visto todavía, persevera, porque el que persevere será salvo. Amén. Y una segunda mentira que nos trae el diablo a nuestra mente es la mentira del yo puedo. Del yo puedo. ¿Cuántas veces hemos dicho yo puedo? Gente que nos ha querido ayudar, no, yo puedo solo, ¿no? Y es una mentira que el diablo también intenta inocular en nuestra mente. Esto habla de la autosuficiencia. Cuando ponemos nuestra confianza en nuestras posibilidades en vez de ponerla en Dios que nos capacita. Mira, ¿sabes que las religiones del mundo, que hay tantas y tantas religiones, ¿no? Se basan precisamente en esta idea del yo puedo. Si una persona hace lo que su religión le pide, conseguirá la salvación o el paraíso. Los requisitos varían de unas religiones a otras, pero en el fondo de las religiones está el yo puedo. Si tú le preguntas a un musulmán que dónde irá cuando se muera, te va a decir que va a ir al paraíso. ¿Pero por qué te va a decir que va a ir al paraíso? Porque ha cumplido los preceptos del Corán. Es decir, porque da limosnas, viaja a la Meca una vez en la vida, por lo menos, reza 5 veces al día, mirando a la Meca. Hace el Ramadán una vez al año, cuando sabéis que toca. Y un musulmán, si cumple los preceptos del Corán, te va a decir que va a ir al paraíso porque él cumple los preceptos. Si le preguntas a un judío si va a ir al paraíso, te va a decir lo mismo. Te va a decir porque ama a Dios y cumple, obedece sus mandamientos. Y los judíos no solo tienen los 10 mandamientos, tienen 613 mandamientos. Que se sacan de la Torá, de los 5 primeros libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Ahí hay 613 mandamientos que los judíos intentan cumplir a rajatabla. Y te va a decir un judío que él se va a salvar porque cumple los mandamientos. Si le preguntas a un católico, te va a decir lo mismo, porque es bueno, porque él cumple. O se esfuerza por lo menos, ¿no? Pero si tú le preguntas a un verdadero hijo o hija de Dios que si es salvo o dónde irá cuando se muera, su respuesta será que es salvo por los méritos y esfuerzos de Jesucristo. No por los méritos propios, sino por la obra redentora de Cristo Jesús en la cruz. Él pagó y Él hizo todo para que tú y yo podamos ser justificados delante del Padre. Dice Romanos 3:20, ven conmigo al libro de Romanos, Romanos capítulo 3 y versículo 20, fíjate lo que dice. Dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él. Vuelvo a leer. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, dice el versículo 23, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Déjame decirte que tú y yo no podemos salvarnos por nosotros mismos, ni podemos tampoco contribuir a la salvación. No podemos hacer nada para que Dios nos ame más. Dios nos ama con un amor eterno. No puedes añadir nada porque Dios ya lo hizo todo. Él te amó
con un amor eterno. Por lo tanto, la salvación es un regalo que Él nos ofrece. Ahora que es tiempo de regalos, tiempo donde ahora todos nos preocupamos y pensamos a ver qué regalamos a esta persona, está bien, pero a veces olvidamos del mayor regalo que podemos recibir en esta tierra, que es la salvación en Cristo Jesús. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Dice, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, es un regalo, no por obras para que nadie se gloríe. Por lo tanto, si la salvación fuera por obras, nadie la alcanzaría. ¿Sabes por qué? Porque somos incapaces de cumplir la ley al 100%. Lo dice Gálatas 3, 10, 11. Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Por lo tanto, somos incapaces de cumplir la ley, por eso tuvo que venir Jesucristo para morir por nuestros pecados y para hacerse maldición en la cruz, para que nosotros podamos recibir la vida eterna. Así que no podemos hacer nada, pero evidentemente, aunque la salvación no depende de las obras, no hay duda de que las buenas obras son el fruto de la salvación. No somos salvos por buenas obras, pero sí somos salvos para buenas obras. Somos salvos para buenas obras. Así que la cuestión no gira alrededor de las obras, sino de la fuente y la motivación de las buenas obras, que no es nada más y nada menos que nuestro Señor Jesucristo. Provienen de Dios obrando en nuestra vida y no de nosotros mismos, sino de Dios a través de nosotros. Cuando Dios nos transforma, nos regenera, nos hace una nueva persona, su Espíritu Santo en nosotros obra. Y por lo tanto la gloria no es para nosotros, la gloria es para Dios, porque es Dios a través de nosotros. Amén. Así que cuando uno tiene habilidades, tenemos que tener cuidado porque es fácil caer en el orgullo. Dios nos ha dado habilidades. Aquí todos tenéis habilidades. Hay gente que se le da muy bien cocinar, hay gente que se le da bien el deporte, hay gente que se le da bien el hablar, hay gente que se le da bien el ton de gentes. Todos, Dios nos ha dado habilidades. Pero cuidado, porque podemos caer en el orgullo del yo puedo. Una mentira del diablo. Dios permite, precisamente como le pasó a Pablo, debilidades y aguijones para recordarnos que sin Él nada podemos hacer. Lo cantamos en la primera canción. Él se lo mostró a Pablo, que después de tener aquella revelación tan grande y tan especial, le dijo, bástate mi gracia, dependes de mi gracia, de mi misericordia. Por lo tanto, necesitamos depender de Él. En 2 Corintios 12:10 le dice, por lo cual, por amor a Cristo, dice Pablo otra vez, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. Qué paradoja, qué contradicción, ¿no? Que pensamos que cuando estamos en problemas somos los más desgraciados del mundo. No, porque Dios está con nosotros y es el Dios de lo imposible. Por lo tanto, gózate en Dios, que es quien te da todo lo que tienes y todo lo que eres. Así que no es lo que tú haces por Dios, sino lo que Dios hace por ti. No es lo que yo hago por Dios, sino lo que Dios hace por mí. A veces nos centramos en lo que hacemos y mira qué bueno soy, y mira lo que hago y lo que ayudo, y nos olvidamos de que la gloria es para Él. Así que no edifiquemos nuestra vida en nuestras fuerzas, en lo que podamos hacer. En 1 Corintios 3, capítulo 11, nos muestra la forma en la que algunos cristianos edifican sus vidas. Capítulo 3 de 1 Corintios y el versículo 11. Fíjate, le dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata,
piedras preciosas, madera, o heno, o hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Por lo tanto, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿De qué nos está hablando? De que hay gente que construye su vida sobre sus propios esfuerzos, sobre su propia vanagloria. Y dice que esto al final va a ser quemado. Esto es la madera, el heno, la hojarasca. El fuego va a demostrar si lo que tú has construido es sobre el Espíritu de Dios o es sobre la carne. Por lo tanto, en la carne sí, se pueden hacer muchas cosas. Hay ministerios de éxito en la carne, pero déjame decirte que si son en la carne van a ser al final consumidos. Por lo tanto, cuando Dios nos examine, ¿qué va a quedar de lo que nosotros hemos hecho? No construyamos sobre la carne, sino sobre el Espíritu, que es quien va a recibir la gloria. Así que cuidado con el yo puedo, ¿vale? Cuidado con el yo puedo, porque nos lleva al legalismo. Pablo le muestra este problema a los Gálatas. Querían basar su vida en el legalismo y ellos obligaban a cumplir la ley, incluso obligaban a circuncidarse a todos, ¿no? Y ahora no hay circuncisión, pero sí que hay mucha gente que vive en el yo puedo y en el legalismo y se creen superiores y tratan de impresionar a otros y a Dios porque nunca fallan, ¿no? Porque van al culto siempre, porque ayunan, porque oran, porque leen la Biblia, pero basan su vida en sus propios esfuerzos. Por lo tanto, no dependamos de las obras, sino dependamos del Dios de las obras, aquel que nos da todo lo que tenemos y nos capacita. Por lo tanto, no te creas la mentira del diablo cuando te dice tú puedes, tú puedes. Depende de Dios en todo. Confía en Él porque Él va a hacer la obra a través de tu vida. Él va a hacer la obra a través de tu vida. A pesar de cómo somos y a pesar de nosotros, Él va a hacer la obra. Pero cuidado con el yo puedo. Amén. Así que no vamos a permitir esas mentiras del diablo. Y las voy a recordar. Estoy solo, ¿vale? No estamos solos. Es imposible. No es imposible porque tenemos al Dios de lo imposible y yo puedo. Tampoco, porque todo lo que somos y todo lo que tenemos se lo debemos a Él. Amén. Y la gloria es para Él. Muy bien, pues vamos a dar gracias a Dios por su palabra y a caminar en victoria. Amén. Porque el diablo está ahí y va a seguir estando y está detrás intentando echar abajo al que pueda. Por eso necesitamos la palabra de Dios. Estudia la palabra de Dios, escudriñala, no solo la leas, escudriñala. Necesitas la palabra porque sin la palabra estamos perdidos. Es como un guerrero que va a la lucha sin espada. Todos hemos visto las películas en las que están luchando dos y uno se queda sin espada, está inerme, no puede hacer nada sin la espada. Por lo tanto, necesitamos la palabra de Dios. Amén. Y no solo tenerla en la estantería, sino abrirla todos los días. Hoy en día tenemos un montón de palabras en internet, en los sitios, pero ve a la fuente, que es esta. Ve a la fuente para comprobar que es la palabra de Dios la que viene a tu vida. Amén. Gracias, Señor, en esta mañana porque tú estás con nosotros, Señor. Gracias porque tú nos cuidas, porque tú nos amas, Señor, y porque tú nos defiendes, Señor, del enemigo. Señor, sabemos que Él está como león rugiente, pero tú eres el león de la tribu de Judá, Señor. Por eso
confiamos en ti y descansamos sabiendo que en ti, Señor, tenemos todo, Dios. Gracias porque tú nos dices que no estamos solos, Señor. Gracias porque tú nos dices que no es imposible, que para ti todas las cosas son posibles, Señor. Gracias porque tú nos dices, Señor, oh Dios, que no es con nuestras fuerzas, sino es con tu Espíritu. Amén. Gracias, Señor, porque tú nos recuerdas tu palabra, Señor. Yo te ruego que sigas trabajando en nuestra vida, Señor, que sigas cuidándonos, Señor, que bendigas nuestras familias, Señor, que tú nos protejas, Señor, que hagas un vallado a nuestro alrededor. Señor, yo declaro que tú eres nuestro escudo y nuestra fortaleza, que tú eres nuestro pronto auxilio en medio de las tribulaciones, Señor. Yo declaro, Señor, y proclamo tu palabra, Señor, sobre nuestras vidas, oh Dios. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno, porque tú cuidas de nosotros, Señor. Bendice esta iglesia, Señor, bendice esta ciudad de Valdemoro, Padre. Bendice esta nación, Señor. Bendice este mundo, Dios, que se pierde sin ti, Señor. Y gracias porque tú tienes el control de todo, Señor. Confiamos en ti y descansamos, Señor, sabiendo que tú eres Dios todopoderoso. Te bendecimos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios os bendiga y os guarde. Amén.